Interesante volver a ver ahora los mismos espacios, ¿no? que vimos en aquella oportunidad con un centeno muy bien implantado, muy bien desarrollado, donde vemos hoy una soja de segunda sería prácticamente, por eso el cultivo de cobertura, pero nosotros lo consideramos que es como una soja de segunda porque tiene esa oportunidad. Además fue un centeno que fue rolado muy tarde, y vemos que el cultivo ha tenido un excelente desarrollo pese al año, pese a los golpes de calor y pese al tiempo seco que pasamos como ambiente en esta zona, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el manejo que se hizo particularmente en este cultivo de soja sobre centeno? En algunas partes del centeno se cosechó, eh, fue una cosecha más o menos interesante para semilla, y otra parte se pasó el rolo y simplemente se sembró las hojas sobre el centeno rolado. Todo lo que nosotros hacemos se inocula. Se inoculó el centeno, estaba inoculado, tenía Zospirillum, tenía pseudomonas para solubilizar el fósforo, tenía micorrizas y como fungicidas tenía tricoderma y bacillus subtilis, que son dos hongos controladores de hongos fitopatógenos. Y después la soja también se volvió a inocular y se trató con tricoderma nuevamente, que es un hongo que controla a otros hongos. Y después en R1 esa soja tuvo un producto que es una combinación entre hormonas y minerales que ayudan mucho a fijar las flores en un momento en que el cultivo estaba pasando estrés, y evidentemente funcionó porque estamos viendo muchas chauchas granadas con 4 granos y muy buen ramillete de chauchas en una soja tardía, ¿no? Se ve también un gran sistema radicular con mucho desarrollo. Sí, además es notable, además del desarrollo radicular, cómo pudo profundizar, porque ese campo se está soltando, como decimos nosotros, está empezando a tener cada vez más agregados, está aumentando los niveles de materia orgánica y está reduciendo la estructura laminar compactada que tenía. Entonces las raíces se están pudiendo profundizar, están pudiendo buscar recursos, están pudiendo buscar agua. Y también se ve muy lindo los nódulos, ¿no? Para una soja que está tan avanzada en su estadio, ver nódulos activos, es decir, ver que esas bacterias están fijando nitrógeno atmosférico y están dándole de comer a ese cultivo, aún en esa etapa tan tardía que normalmente eso no se ve. Bueno, y los resultados que se van a alcanzar o que a simple vista se pueden observar son los que se esperaban al momento de desarrollar la planificación. Sí, absolutamente. Realmente creo que en ese campo se está logrando lo que se busca, que es reducir muy fuertemente el uso de herbicidas, prácticamente a cero. Eh, Hace 2 años o 3 que no se usan insecticidas de ningún tipo y se inoculan todos los cultivos, y además tienen estas áreas, digamos, de exclusión, que son denominadas a veces como corredores biológicos, que funcionan como trampas para que las plagas tengan sus controladores naturales, eh, viviendo en esos espacios, y además generen una atracción hacia las plagas para que estén en ese espacio y no en el cultivo. Benjamín, aquí se cambia el concepto de cómo es la producción de granos, la producción agrícola, deja de verse al cultivo o al ciclo como una cuestión anual y se piensa más en el sistema en su conjunto. Justamente eso creo que es en lo que más trabajamos, ¿no? En desanualizar los cultivos, en entender que la tierra es un proceso continuo y que todo lo que hacemos signifique un resultado para la campaña siguiente, no solamente que lo empecé, digamos, empecé el cultivo, lo sembré en octubre, lo cosecho en mayo y todo lo que hago ahí adentro termino ahí adentro. No, cada cosa que afectamos a un cultivo dentro del proceso, dentro del periodo de ese cultivo, tiene que ser algo que intervenga en los ciclos siguientes, ¿no? Y que intervenga a favor, ¿no? Entonces, si nosotros a veces hacemos un reseteo del lote con un insecticida por una plaga determinada, bueno, matamos los benéficos, matamos la plaga, pero matamos también los benéficos. Entonces, en el año siguiente volvemos a estar en el mismo lugar que estábamos antes. Y nosotros lo que no queremos es volver a estar en el mismo lugar que estábamos antes, porque sabemos que el que está no está tan bueno. Tenemos que buscar otra realidad diferente para el sistema productivo. Bueno, a la vista uno observa, si mira en el piso, que en el caso del centeno deja una importante cobertura que comienza a transformarse en todo lo que está vinculado a un mejoramiento del suelo. Sí, nosotros decimos mucho que le damos de comer al suelo, ¿no? Entonces ese cultivo de cobertura que comienza a mineralizar ahí, empieza a entregar los nutrientes que extrajo para desarrollarse, y al entregárselo de vuelta al lote pasa a ser el componente de la materia orgánica lábil, de la materia orgánica joven,
que va a volver a entregar nutrientes nuevamente gracias a la biota del suelo en el cultivo siguiente, y es muy importante, ¿no? Además, para un año como fue este, digamos, de alta radiación, de altísima temperatura, tener ese colchón ahí arriba fue una protección para el cultivo de soja que vino después, sin duda. Y si uno mira el cultivo en lo que es la superficie, se observa la presencia de malezas. Una presencia de malezas que genera alguna competencia al cultivo o que puede convivir literalmente de manera paralela. Para nosotros esa maleza es parte del sistema, ¿no? Hay que entenderla así, hay que entender que la maleza viene a expresar lo que le pasa a ese lugar. Si ese lote fuera un lote arenoso, digamos, suelto, sin compactaciones, tal vez no estaría esa maleza. Que algunas estén, no pasa nada. No. Digamos, esa población de maleza que se ve en ese lote no interfiere en el rendimiento y no le extrae. Al contrario, me acuerdo cuando el productor, cuando lo recorríamos, teníamos algunos colorados ahí adentro y bueno, estaba lleno de loxosteje que se la estaba comiendo el colorado. Digamos, había una oruga comiéndose esos colorados. No nos cambia nada. Benjamín Antonio nos habló de cómo se expresó el cultivo de soja sobre el centeno. Ahora pasamos al maíz que se hizo sobre vicia. La verdad que una vicia tremenda, espectacular. Me acuerdo que se le pasó un rolo y no alcanzó, hubo que pasar 2 veces el rolo. En ese campo no se seca con herbicida, se seca todo rolando. Y hubo que pasar 2 veces el rolo, se sembró ese maíz que, como lo ven, está muy bueno. Hoy pregunté porque yo no estaba seguro. Tuvo un fertilizante en la línea con azufre y algo de fósforo, creo. Después no tuvo nada más y no tuvo ningún herbicida, ¿no? Y ahí también, de vuelta, volvemos a ver el material que aportó esa vicia, que habrán sido, no sé, 6.000 a 7.000 kilos de materia seca, que es lo que le da de comer al cultivo siguiente, ¿no? Es eso que tenemos que descomponer para generar de vuelta fertilidad para el cultivo siguiente. Es decir, el productor, con lo que aportó la vicia, no incorporó nitrógeno, no incorporó urea. No, urea no. No, en ese campo se usa muy poca urea porque nosotros defendemos mucho el mantener lo más estable posible el pH del suelo para que los otros nutrientes estén disponibles. Cuando usamos mucha urea, que el pH se va para abajo, acá hay campos que tienen 5,5. Entonces el fósforo está indisponible, el calcio está indisponible, el magnesio no se manifiesta. Cuando corregimos un poquito el pH, todo eso empieza a estar más estabilizado y, para decirlo así, en concordancia, ¿no? El carbono con el nitrógeno con el fósforo están en una estabilidad permanente. En cambio, cuando se ponen altas dosis de urea, bueno, el pH baja y después hay que seguir corrigiendo, ¿no? Bien, ¿y cuánto tiempo hace que este establecimiento productivo ha tomado esta decisión de generar un cambio en la forma de producir? Sí, ya hace como 8 años que trabajan de esa manera, sí. Inoculan absolutamente todos los cultivos, siempre están verdes, hace años que está verde, siempre está cubierto. Y yo veo que para mí la población de malezas se va reduciendo. Hubo años que hubo mucho más, y hace unos años, creo que fue hace 3 años, por el ambiente justamente, ¿no? Fue una campaña que arrancó lento el cultivo, no alcanzó a cubrir, la maleza vino un poco más rápido, bueno, se aplicaron herbicidas. Cuando hay que aplicarse, se aplican, no pasa nada, no es que uno esté cerrado a que esa tecnología no existe, existe, pero cuanto más la podamos minimizar, mejor. Además son empresas que están como buscando otro camino en el tipo de producido, ¿no? Es decir, son empresas que están buscando a ver si pueden producir tanto una oleaginosa como soja o una gramínea como trigo como maíz, que tenga un mercado diferenciado y por ende un valor diferenciado, ¿no? Hemos visto como el año pasado se han pagado $200 de arriba de la pizarra en la soja orgánica. Bueno, es un campo que está pensando en eso, y como eso nosotros tenemos varios clientes que, no orgánicos, todos, pero muchos de ellos sí están pensando a qué mercado ir con un producto distinto donde no se usen agroquímicos. Bueno, y hoy que se mide todo desde el punto de vista productivo, los valores de rendimientos que se alcanzan en los cultivos tradicionales desde que comenzó a cambiar este sistema productivo en este campo de referencia, ¿han aumentado, se han mantenido, han disminuido? ¿Cuál es la realidad? Creo que el maíz tal vez bajaron un poco, pero los costos son insignificantes en maíz. Tampoco no se usan maíces de punta, super híbrido, ni creo que ya hace 2 o 3 años que no se usan tampoco maíces GMO. En el caso de la soja, como vieron ahí, la soja todavía se trilló un poco, es una soja que va de arriba de 5.000 kilos.
Me parece que para una soja que tiene muy bajos costos y que no tiene, digamos, todo un paquete de insumos atrás que le pesen en la rentabilidad, al igual que en el maíz, no es hablar de cuánto cosecho. Para nosotros nunca fue hablar de cuántas toneladas cosecho. Para nosotros siempre fue hablar de qué rentabilidad tiene ese negocio, digamos, ¿no? Y más allá de la rentabilidad, porque uno puede decir, bueno, no sé, coseché 140 quintales de maíz, cuánto te gastaste, cuánto te quedó, y sacar la diferencia para ver realmente qué margen tiene la hectárea. Pero además de eso, en muchos modelos en los que se habla de que se cosechan 140 quintales de maíz o 130, qué sé yo qué, más allá de que esos tienen un costo elevado, también tienen un costo ambiental elevado, que es lo que no se sigue midiendo, que se sigue sin medir. Siguen teniendo un costo ambiental porque esos lotes que dieron 140 quintales de maíz recibieron 500 kilos de urea. Y volvemos a la pregunta tuya. Volvieron a pensar en que eso era una situación anual. Hacemos el impacto, le tiramos 500 kilos de urea, el pH se vino a 5,5, pero de ahí no se va, ¿eh? Se queda en 5,5. Entonces hay que empezar a hacer algo al año siguiente. Entonces el año siguiente viene y dice, no, vamos a tener que meterle 600 kilos de urea. No es que no responda a 300 kilos, a 300 kilos respondería, pero hay que corregir hechos anteriores que son los que limitan el rendimiento. Y en el tramo final de la entrevista, Benjamín Antonio nos habló de que es posible producir de una manera distinta, sin utilizar particularmente tantos productos fitosanitarios, que el objetivo debería ser cómo producir en vez de qué producir. Y que en el marco de las estrategias que llevan adelante particularmente en este establecimiento cercano a la localidad de Inriville, han utilizado en el transcurso de las últimas campañas un activador biológico para el suelo que contiene aminoácidos. Ahí empezamos a operar este año con un activador biológico de suelo que contiene aminoácidos, es decir, empezamos a pensar que lo que teníamos que hacer, además de un mineral, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio o azufre, lo que fuere, teníamos que también aportarle alimento a la biota, a los microorganismos del suelo. Entonces este año le aportamos aminoácidos al suelo. Uno diría, están locos, digamos, aminoácidos lo que toman los que hacen tubo, lo que hacen los que van al gimnasio. Bueno, eso hicimos, le dimos de comer a la microbiología de ese suelo para que esté más fuerte para descomponer los rastrojos y entregar el nutriente al cultivo siguiente. Y se ve una soja... ¿Es viable producir de una manera diferente? Sí, yo estoy convencido. Siempre nos faltan herramientas, todos tenemos diferentes lógicas para pensar, todos tenemos diferente dinámica comercial y económica, pero creo que hay otro modelo que está creciendo en la propuesta de cómo producir, y creo que además hay otro modelo que está creciendo en la propuesta de qué producir, ¿no? Sigo diciendo aquella frase de la francesa que dijo, ¿quién dijo que para hacer un alimento hace falta usar un veneno? Y yo creo que por ahí cierra un poco la idea, ¿no? Nosotros creemos que se puede hacer alimentos de otra manera y que nos falta hacer agronomía, hay que hacer agronomía. Bueno, y este crecimiento que usted marcaba se ve reflejado en lo que es la demanda de productos biológicos en cada campaña. Para mí es impresionante eso. A nosotros no. La verdad que este año no. Tuvimos una campaña excelente y estamos viendo que todas las empresas están empezando a traer grandes cantidades de insumos biológicos, no solamente por el aumento del costo de los fertilizantes químicos, que también es una lógica X, pero es una lógica, sino porque los insumos biológicos funcionan y en el mundo están cada vez más, y porque el consumidor no quiere más comer alimentos que tengan una trazabilidad hacia atrás de haber sido producidos con insumos químicos que pueden ser tóxicos, aunque sean, como dicen los del lavado verde, del greenwash, aunque sean banda verde. Siguen siendo químicos que estamos introduciendo dentro del sistema, en un sistema vivo, en un sistema biológico. Entonces tendríamos que trabajar con los biológicos. Esto no se contrapone con nada. Nadie dice hay que dejar de hacer esto y dejar de hacer otro. Nosotros tenemos una propuesta. Este es un camino que existe y que es perfectamente viable. ¿Sí?